Bien, buenos días. Habla de consultas académicas. Soy el profesor Rodríguez. Acá hemos solucionado un pequeño problema. Acá estoy hasta la 1 de la tarde para atenderles. Como pueden visualizar esta semana 14, tenemos todos los contenidos que corresponden a la semana 14, ¿no? Y como pueden visualizar, se titula Dilemas éticos, o también bien podemos llamarle ética número 2, ¿no? Bien, es decir, los contenidos de esta semana corresponden pues a una segunda parte de los temas de la ética. A ver, presentemos los PPTs de esta semana, pues. Tenemos en primer lugar conceptos fundamentales que nos van a servir para poder guiarnos en los temas y en los juicios morales, ¿no? Tenemos ahí la persona moral. Para hablarse de persona moral hay que tener en cuenta 3 criterios, ¿no? Conciencia, libertad, ¿no? Y responsabilidad moral. Seguidamente entramos a diferenciar, ya que acabamos de ver lo que es persona moral. Sin embargo, hay un par de conceptos que, para no confundirlos, ¿no? Hay que entenderlas debidamente. Entonces tenemos el concepto de persona amoral y el de persona inmoral. Seguidamente, en relación a qué es primero, la moral o el derecho o lo jurídico o la ley, vemos un par de conceptos muy importantes. De una parte es lo que se entiende por norma moral, ¿no? Y de la otra parte lo que es norma jurídica, ¿no? Sus conceptos y sus características y algunos ejemplos que nos llevarán a diferenciar ambos, ¿no? Ambos conceptos. Seguidamente tenemos un tema acerca de los valores éticos fundamentales que hacen posible la vida no solamente en la familia, sino en la comunidad y en los países y diríamos en la sociedad global, ¿no? Estos valores éticos fundamentales son la dignidad, ¿sí? La igualdad, la justicia, justicia distributiva, justicia conmutativa. Seguidamente tenemos el gran valor de la solidaridad. Y no podía dejar de mencionarse el gran valor de la libertad, ¿no? De la libertad. Seguidamente pasamos a un tema fundamental en esta semana y es el tema acerca de los dilemas éticos, Damos una definición y luego entramos a ver la diferencia entre los dilemas hipotéticos y los dilemas reales, ¿sí? Con algún ejemplo para poder entender mejor las cosas. Seguidamente vemos el tema de los dilemas éticos contemporáneos. Y aquí, en los dilemas éticos contemporáneos, se ha escogido dos temas, dos problemas. De una parte está el aborto, ¿no? El aborto y del otro está la eutanasia. Entonces, el aborto, su definición, actitudes a favor y actitudes en contra. Y el otro dilema ético contemporáneo es el tema de la eutanasia, su definición que entendemos por eutanasia, ¿no? Eu es bueno o bien en griego y thanasia, thanatos, una buena muerte, ¿no? Una buena muerte. Entonces definimos, luego vemos las posturas a favor y a posturas en contra. Bien, luego presentamos lo que ya es clásico, la lectura, luego los 8 ítems que corresponden a esta semana, el número 14, ¿no? Bien, entonces acabamos de presentar los temas de esta semana y seguidamente vamos a explicarlos y a desarrollarlos.
Bien, como habíamos visto la semana pasada, ¿no? Rápidamente examinado que la ética es un tema propio de la filosofía, pero que, sin embargo, está presente en los diversos espacios, ¿no? De vida del hombre, en la vida familiar, en la vida política, religiosa, en fin, ¿no? Incluso hasta nivel global, la ética es siempre la presencia del bien, la presencia de principios éticos y morales que buscan enrumbar al hombre hacia el bien, hacia la felicidad, hacia la práctica de la virtud, ¿no? La virtud para así tener una vida de entendimiento, de armonía, ¿no? Y entonces, en ese sentido, ¿no? Siempre miremos, pues, la información tenida anteriormente y que sobre todo se cifró en la presentación de las diversas teorías o ideas del bien que que tuvieron a bien presentarnos, pues, ¿no? Los diversos filósofos que habíamos citado. Entonces, en esta semana seguimos en la temática, ¿no? Y para complementar y acaso profundizar el tema de la ética, tenemos aquí los conceptos el concepto fundamental, eje, digamos, que es el de persona moral. Vano sería ocuparnos de la ética, de la moral, en sus diversos aspectos, ¿no? Y problemas y temas que toca al hombre afrontar, si es que no tenemos claro este concepto fundamental de persona moral. Bueno, persona moral eh, es, ¿no? Todo ser humano, ¿no? Todo ser humano que actúa con estos tres elementos, ¿no? Conciencia, libertad y responsabilidad, ¿no? El ser humano, ¿no? Para ser persona moral, tiene tiene que tener en cuenta la conciencia, tiene que intervenir la conciencia. La conciencia es aquella facultad, ¿no? Que nos permite distinguir, ¿no? Entre lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Lo bueno y lo malo responde una vez más, ¿no? A la polaridad de todo valor. Y los valores éticos y morales están dentro de ese dominio, ¿no? Entonces, la conciencia, ¿no? Nuestra razón, fundamentalmente, porque está la razón en nuestra conciencia, nos permite, pues, cuando nos encontramos con una suerte de costumbres, ¿no? Modos de vida, ¿no? Y tanto personales como colectivos, ¿no? Y cuando nos encontramos ante la presencia de lo jurídico, de las leyes, ¿no? Entonces, la conciencia nos va a llevar, ¿no? A distinguir lo que es bueno de lo que es malo, ¿no? Lo que es virtuoso, ¿no? Lo que nos conduce hacia a la felicidad y a la realización del hombre como espíritu, ¿no? Entonces, esa es la conciencia, una facultad, una competencia que permite al hombre distinguir, ¿no? El bien del mal, ¿no? El bien del mal. Eh, Luego tenemos el otro elemento que acompaña, que es un requisito para la persona moral, cuál es la libertad, ¿no? La libertad. La libertad moral. Cuando hablamos de libertad, siempre hemos de pensar, ¿no? En sinónimos como que es la autonomía y la capacidad de actuar, de decidir sin coacción alguna, sin presión externa, sin alguna fuerza que sintamos que nos están imponiendo algo. No, la libertad te lleva a tomar decisiones que descansan en la convicción, ¿no? En
en la convicción, digamos, ¿no? Entonces nos hace sentir que somos autónomos, ¿no? Somos libres, ¿sí? Eh, entonces ya tenemos dos requisitos que tiene que tener toda persona moral, ¿no? Toda persona moral. La conciencia y la libertad. Y hay un tercer elemento, ¿no? Y hay un tercer elemento que es la responsabilidad moral. La responsabilidad moral, ¿no? Se refiere a esa, a esa capacidad, ¿no? que tienen los seres humanos, ¿no? Para saber reconocer, ¿no? Y asumir las consecuencias de nuestros actos. Si con nuestros actos nosotros hemos, ¿no? Hemos afectado la propiedad ajena, hemos causado daños a nuestro prójimo, a nuestros semejantes, entonces debemos asumir, ¿no? Reconocer y comprometernos pues a reivindicarles, ¿no? Los daños que, que por nuestras acciones hemos ocasionado a los demás, ¿no? Y entonces pues eh, eh, los seres humanos ante las acciones, ¿no? que tomamos para ser considerados como personas morales, ¿no? Tenemos que tener conciencia, ¿no? Capacidad de distinguir pues lo bueno de lo malo. Tenemos que tener autonomía, libertad. A veces también se utiliza la palabra voluntad. La voluntad es una capacidad del hombre que siempre te lleva al bien, ¿no? Entonces, alguien decide y libremente uno actúa, ¿no? Entonces, y lo otro es la capacidad de asumir responsabilidades. Entonces, por todo ello, hay que entender lo que se llama persona moral. Bien, con estos conceptos vamos para ver, ¿no? Otra categoría moral u otros dos conceptos morales importantísimos. Veamos. Bien, tenemos aquí dos conceptos, ¿no? Para diferenciarlos de los conceptos de persona moral, ¿no? De hecho, es de gran utilidad, ¿no? Entrar a diferenciarlo, ¿no? Una cosa ya quedó claro, una cosa es persona moral y otro es hablar de persona amoral, ¿no? Y el otro es de persona inmoral. Partamos, ¿no? de lo que nos presenta, ¿no? Nos presenta aquí en los PPTs. Bien, persona moral, ¿no? Se lee, es el ser humano que carece, no tiene conciencia, tiene la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, ¿sí? Y además carece de libertad, ¿no? O sea, las cosas que haga, no lo hace, no lo hace por decisión libre, autónoma, ¿no? Muchas veces hay coacción, ¿no? Hay coacción, ¿no? Y a veces lo hará, pues, presionado
sus instintos, por su naturaleza, por sus impulsos, digamos, ¿no? Entonces, carece, no tiene conciencia y libertad. Por consiguiente, si no tiene conciencia ni libertad, entonces no es de ninguna manera responsable de sus actos, ¿no? Eso es entonces lo que se entiende por persona amoral. Aquí nos presentan una figura de niños que están jugando, ¿no? A sus anchas, se ve que sus padres no están presentes, ¿no? Pueden ocasionar algún accidente, alguna muerte, pero ahí los niños no serán para nada responsables, ¿no? Podemos citar el caso de una persona moral, un esquizofrénico o lo que se dice realmente un loco, ¿no? Que camina desnudo por las calles, puede encontrarse con alguien y agredirlo, ¿no? Algún niño, algún abuelito, y entonces, ¿será responsable de sus actos? No, porque no tiene conciencia y no tiene libertad, ¿no? Su razón no está funcionando, entonces no será responsable de ello, ¿no? Podemos citar otro caso de persona moral. En la guerra muchas veces, ¿no? Los soldados reciben órdenes superiores, ¿no? Entonces podríamos citar un hipotético caso que un grupo de soldados recibiendo órdenes superiores han fusilado, ¿no? Han fusilado a una persona acusada de traición. Imagínense que después de averiguar o después se han presentado evidencia de parte de los familiares, encontrando que la persona fusilada era inocente. ¿Qué hacer? ¿Los soldados que dispararon serán personas morales? No, son personas amorales porque pueden haberse dado cuenta, ¿no? que estaban matando, ¿no? Pero sobre todo su libertad no funcionaba, porque ahí la fuerza de la obediencia, ¿no? La presión de la autoridad, de los superiores, tenía que cumplir órdenes, ¿no? Y entonces, pues no son responsables. Entonces, son casos, pues, que nos hablan de una persona moral. En cambio, la persona inmoral, dice, sí posee conciencia, ¿no? Posee libertad, y si esto es así, entonces será responsable de sus actos. Entonces, en la persona inmoral está presente los tres requisitos o exigencias que tiene una persona moral. Y entonces podríamos decir hasta ese momento que su persona inmoral y persona moral es igual, pero acá viene, ¿no?, la diferencia. Pero, sin embargo, transgrede la moral, ¿no? Transgrede, no la cumple, infringe, ¿no? Infringe, entonces, como tiene los tres elementos, por consiguiente, pues es responsable de sus actos, ¿no? Entonces aquí citemos, ¿no? Los casos de los delincuentes, de los extorsionadores, ¿no? Un caso que nos presentan en nuestro cuadernillo, ¿no? Mario, teniendo conciencia, libertad y responsabilidad, decide engañar a su pareja, ¿no? Entonces, o a su esposa. Entonces, tiene conciencia, tiene libertad y es responsable de sus actos, pero ha infringido una norma moral que es el respeto, la fidelidad a la pareja, ¿no? Y los delincuentes, extorsionadores que había mencionado, ¿no? Claro que están infringiendo las leyes, pero sobre todo, y antes de todo, están yendo contra valores éticos, morales, el principio del bien, del respeto, la justicia, ¿no?
y entonces son tenidas como personas inmorales. ¿Recuerdan acá lo que habíamos visto la semana pasada? Ante esta situación de persona inmoral, ¿qué diría Sócrates? ¿Qué diría Sócrates? Bueno, Sócrates diría, ¿no?, que Mario o un presunto delincuente o extorsionador que estaba refiriéndome, pues no conocen la arete o el bien. Y entonces por eso han transgredido las normas morales, ¿no? Entonces, bueno, eso es Sócrates, pero Sócrates, esa es su teoría, ¿no? No podemos borrarlo. En cambio, más realista sería San Agustín. Diría, el hombre ha hecho uso de su libertad, males. Y en este caso, llevando a Agustín, ¿no? No sería Dios responsable de los males que ocurran. Bueno, esto a propósito de lo que se llama persona inmoral. A ver, pasemos a este tema muy interesante, ¿no? ¿Cuál es el de las clases de normas? Las clases de normas. Bien, tenemos entonces seguidamente el tema acerca de los tipos de normas. A ver, recordemos la semana pasada y habíamos hecho una suerte de deslinde, ¿sí?, entre lo que es la ética y la moral, ¿no? La ética era más una teoría, una reflexión. En cambio, la moral se inclinaba por las normas, ¿no?, por los deberes, ¿no?, o por los mandamientos, creo, ¿no? Se había presentado de esa manera. Entonces aquí, sí, lo mismo, ¿no? Las normas, lo de normas morales, ¿no? Hay que, como acá se lee, son mandatos realizados personalmente por convicción, por obligación interna, ¿no? El incumplimiento trae una sanción subjetiva, un remordimiento, nos dice, ¿no? Entonces, fíjese que las normas morales, las normas, son pues mandatos, ¿no?, o reglas o mandamientos que que estamos obligados a cumplirlo, ¿no? Que estamos obligados a cumplirlos, claro está, si ellos se dirigen al bien, ¿no?, a la justicia. Pero si fuese lo contrario, a la injusticia, al mal, entonces las normas morales nos han de prohibir, ¿no? Nos han de prohibir realizar una determinada acción. Y en cambio las normas jurídicas eh, son mandatos impuestos por el Estado, es una obligación externa. Bueno, estas son características, vamos a verlo cada uno, ¿no? Y entonces el incumplimiento ocasiona una sanción objetiva, ¿no? Que
la multa o la cárcel, la prisión, es no reconocer nuestra libertad, ¿no? Entonces, veamos que la moral, a ver, vamos por aquí, desde el chat, veamos que la moral, hablando de norma moral, ¿no? A ver, escribimos ahí, norma moral, sobre todo, significa deber, significa un deber, ¿no? Significa una regla o mandato que yo he entronizado en mi vida, en mi alma, en mi interior. Como decía Kant, ¿no? El bien es el deber moral, ¿no? El bien es la regla, es el imperativo categórico que yo he entronizado en mi persona, en mi interior, en mi alma, en mi conciencia. En cambio, eh, la norma jurídica, no hay que entenderla como básicamente jurídica, a ver, vamos a escribir bien, jurídica, no hay que entenderla como un deber, sino como una ley, como algo positivo, como que algo que la autoridad, desde el aspecto jurídico del derecho, nos impone. No está de más aquí preguntarse cuál es primero, cuál es el antecedente, cuál es la causa. No. Preguntémonos quién existió primero. Lógicamente son los deberes, ¿no? Son las reglas o las costumbres que los pueblos adoptaron. Costumbres que siguen el bien, ¿sí? Que buscan la felicidad del hombre y por eso la norma moral antecedió al derecho, a la norma jurídica. La norma jurídica ya viene cuando el hombre, siendo un individuo, luego construyendo una familia, una aldea, entonces van a tener necesidad de tener una autoridad, es decir, de tener un Estado que para cumplir sus roles tiene que basarse en el derecho, en la constitución, ¿no? En las leyes. Entonces, surgió después, pues. Fíjese, pueden las personas, para efectos de las buenas relaciones, ¿no? Con los demás, solamente necesitar de las normas morales y nunca, hacer uso de las normas jurídicas, sobre todo cuando hay robos, ¿no? Hay usurpaciones, etcétera. Sí, cuando uno sigue la norma moral, a veces nunca vas a pisar la comisaría, nunca vas a tener necesidad de abogados ni de jueces, ¿no? Y bueno, esto comentando las diferencias entre norma moral y norma jurídica. Entonces, la norma moral eh, eh, se basa en la sociedad y en sus costumbres. Por eso que ethos mos moris, moral, su origen está en las costumbres, en las buenas costumbres, ¿no? Los buenos hábitos, ¿sí? Que las comunidades, las familias o las aldeas han, eh, han dejado, pues, ¿no? Como evidencia. Entonces, en cambio, la norma jurídica descansan, ¿no? En el Estado, en el gobierno, en las leyes, en las leyes. Esta es una de las principales características y diferencias entre norma moral y norma jurídica. Seguidamente, las normas morales o los deberes morales los realizamos por convicción,
lo realizamos por deber, por obligación, un deber, una obligación. Kant se impone, ¿no? El deber puro, el imperativo categórico, la ley moral, él mismo lo asume como un deber, ¿no? Es un ejemplo de norma moral. En cambio, la norma jurídica lo realizamos no por deber, no por convicción, sino por obediencia a las autoridades, por coacción, por una obligación externa. En cambio, las normas morales, hablar de deberes o de obligaciones, pero es algo interno. En cambio, lo otro es algo externo, que viene de fuera, del Estado, las autoridades, ¿no? Del sistema jurídico, ¿no? O judicial. ¿Qué pasa cuando una norma moral uno no lo realiza, ¿no? No lo realiza, no lo lleva a cabo? Entonces, en cuanto a la norma moral, se ha de producir como una especie de cargo de conciencia, como una especie de malestar, pero interno, una sanción subjetiva. Este tema de la censura, se dice hay una lectura, se utiliza la palabra censura, ¿no? Entonces, un cargo de conciencia, ¿no? Un malestar interno. Algo similar, siempre me gusta citar la obra de Dostoyevsky, Fedor Dostoyevsky, Crimen y Castigo, de Raskolnikov, el personaje principal que asesina a una señora usurera, piensa que su crimen es perfecto y que nadie pues lo va a descubrir, ¿no? Nadie, por lo tanto, las leyes no le van a castigar, ¿no? Pero no contó con ese castigo interno, con ese remordimiento de conciencia, con esa censura, como se dice en la lectura de esta semana, la intranquilidad, pues no podía estar, ¿no? Entonces, él solo fue, ¿no? A declarar su culpa ante el policía, la comisaría, ¿no? No podía vivir con ese cargo de conciencia. En cambio, en la norma jurídica, el incumplimiento de las leyes, ¿no? Hay una sanción no subjetiva. Fíjese, no hay una sanción subjetiva como es el sentirse intranquilo, decía, ¿no? Sino hay una sanción objetiva. En cuanto y en tanto te mandan a 5 o 10 años de cárcel o la ley te impone una multa para reivindicar los daños que has ocasionado, ¿no? En contra de los intereses de una persona, ¿no? Bien, entonces, pues, las normas morales y las normas jurídicas son realmente diferentes, ¿no? Diferentes. Entonces, por ejemplo, la norma moral, pues, no debes mentir, no debes mentir, no debes robar, no debes matar, ¿no? Porque si así lo hiciere, entonces estaré hablando, ¿no? Estaré hablando de una persona inmoral, ¿no? Y si lo cumpliera, entonces estoy hablando de una persona moral. En cambio, el otro era inmoral. Y en cuanto a la norma jurídica, ¿no? Hay una norma, está prohibido que los niños trabajen, que ayuden al sustento de su casa, ¿no? No, es algo ilegal. El trabajo infantil está reñido contra las leyes, contra el derecho, ¿no? Lo mismo también, pues, no sería una norma moral, ¿no? El hacer trabajar a los niños, ¿sí? Bien, entonces,
hemos terminado con estos dos conceptos importantísimos, ¿no? Y vamos a entrar en los valores éticos fundamentales. Bien, tenemos los valores éticos fundamentales, ¿sí? Bueno, les decía en la presentación, creo, que los valores éticos o los valores morales son fundamentales en la medida en que posibilitan la vida, ¿no? En armonía, en comprensión, en paz, no solamente en la familia, sino en las relaciones con las amistades, ¿no? Con los grupos humanos, a nivel de país, incluso a nivel global, ¿no? A nivel global. Y entonces son importantes, como vuelvo a repetir, de ellos depende la convivencia, ¿no? De la comunidad humana. Y ellos garantizan, ¿no? Pues una vida armoniosa, una vida de entendimiento, una vida pacífica, ¿no? Si esto es así, entonces, veamos pues cuáles son, ¿no? Y digamos que si estos valores se hubieran impuesto, ¿no? Se hubieran impuesto antes de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial o ante cualquier conflicto que ha ocurrido a través de la historia, segurísimos estamos de que no se habría derramado inútilmente, ¿no? Sangre humana, ¿sí? Se hubiera evitado todas estas luchas que significan terminar con la vida de los demás, ¿no? En donde muchos militares, muchos líderes piensan que el fin, ¿cuál sería el fin? La convivencia sana, armoniosa, permite la utilización de cualquier medio. En este caso, matar al otro que no está de acuerdo con nuestras ideas, ¿no? Terminar con la vida de los demás. Bien. El primer valor fundamental, ¿no? Es el valor de la dignidad. Se lee, ¿no? El hombre es un fin en sí mismo y nunca puede ser considerado un medio o un instrumento. Ese es el valor de la dignidad.
¿no? La idea de que el hombre, ¿no? El hombre, anotémoslo acá, para redondear la idea, el hombre es un fin en sí mismo, ¿no? Y nunca será un medio. ¿Recuerdan ustedes, en la clase pasada, algún filósofo había planteado esto? ¿Sí recuerdan? Kant, Kant, Kant decía, cuando tratamos de explicar la ley moral kantiana o el deber puro, o lo que también se dice el imperativo categórico, se basaba en dos sentencias, dos axiomas, podemos decir, y una de ellas es lo bueno, el deber moral o la moral kantiana, tiene que considerar que el hombre, ¿no? Es un fin en sí mismo y nunca un medio, nunca un medio. Por lo tanto, la esclavitud, por lo tanto, el machismo, incluso podemos decir el feminismo, ¿no? Que es un extremo. Aristóteles es algo genial, pues nos decía, los extremos nunca deben ser, ¿no? La guía de nuestra conducta, siempre debemos ver el justo medio. Entonces, estos extremos, ¿no? Que lo inmoral sería que toman al hombre como un medio, ¿no? No lo es, el hombre siempre será un fin en sí mismo. He ahí el valor de la dignidad humana, ¿no? Bien, el siguiente valor es el de la igualdad, ¿no? El de la igualdad. El valor de la igualdad dice, todos los hombres poseen los mismos derechos, los mismos derechos. No hay lugar a la discriminación, ¿no? Eh, es decir, en el mundo miraremos que las diversas comunidades humanas, las diversas personas, eh, encontramos diferencias, ¿no? En cuanto a la raza, en cuanto al sexo, en cuanto a la religión, a, a, a las opciones políticas, ¿no? Que básicamente decimos derecha e izquierda, ¿no? Las clases sociales, ¿sí? Y las situaciones económicas. Unos tienen más, otros tienen menos, ¿no? Y entonces, esto, esto tiene que estar al margen cuando se trata de hablar de los derechos del hombre. Todos somos iguales, ¿no? Todos tenemos los mismos derechos. Al margen, como se dice, si yo pienso así, si yo creo en esto, o si uno es hombre o es mujer, uno es de raza cobriza o raza blanca o raza negra, etc. Este, claro, teóricamente esto es así, pero en la realidad, ¿no? De lo dicho a lo hecho hay mucho trecho. Aún hay mucho que hacer, ¿no? Desde todos los gobiernos, ¿no? Para poder realmente materializar, realizar la igualdad. Igualdad que se opone a toda clase de discriminación, ¿no? Entonces, la igualdad se opone, ¿no? Se opone, vamos a poner ahí, no a la discriminación, ¿no? Así sintetizamos. La dignidad era que el hombre es un fin en sí mismo, ¿no? Entonces, la igualdad es no a la discriminación de ninguna laya, ¿no? Todos los hombres poseen los mismos derechos, todos los hombres, ya que todos los hombres poseen los mismos derechos. Entonces, todos los hombres poseen los mismos derechos. Bien, entonces ese es el segundo valor. El tercer valor es la justicia.
justicia. La justicia es la distribución equitativa de bienes y castigos, ¿no? La justicia es el valor que exige igual trato para todo ser humano. Cuando se trata de repartir bienes o también de aplicar castigos por las faltas que se haya cometido, ¿no? Con independencia de condición, ¿no? En esto solemos decir, el que tiene plata, pues tiene para pagar al juez, tiene para corromper a las autoridades, ¿no? Muchas veces escuchamos las canciones, el decir de la gente, ¿no? Que el que es pobre es el único que cae bajo la garra de la justicia, ¿no? Entonces, la justicia, pues, se opone a toda forma de privilegios en la sociedad. Entonces, si la igualdad es no a la discriminación, entonces la justicia tendría que ser un no a qué, un no a los privilegios, un no a los privilegios, ¿no? Bueno, y en los comentarios políticos, en los comentarios de los periodistas, no solamente en nuestro país, en muchos sitios, en las novelas, en fin, siempre se ha deslizado esta verdad, ¿no? De que la justicia, ¿no? Eh, es, es para los que tienen poder, tienen influencia, ¿no? Entonces no es así. La justicia debe estar en contra, ¿no? De los privilegios. Muchas veces se habla de justicia distributiva y de justicia conmutativa, ¿no? Entonces, eh, justicia distributiva. A ver, en casa son 5 hermanos, a veces los papás, cuando se trata de regalos, se les va, pues, ¿no? O a veces lo hacen a sabiendas, ¿no? Porque, a ver, quieren castigar a un hijo que se portó mal, entonces, en justicia no le van a dar los iguales bienes. Vaya aquí la justicia distributiva, ¿no? En cambio, la justicia conmutativa, pues, si uno compra tales bienes, ¿no? Y dice esos bienes, 10 soles, cualquiera, 10 soles. Y por A o B uno no quiere pagar esos 10 soles, sino los paga 7 soles, ¿no? Aprovechando, qué sé yo, de su palabra, de su persuasión, 7 soles. O puede ser que uno al comprar, la persona se olvide de hacer el cobro respectivo. Y entonces ahí no hay una justicia, ¿no? No hay una justicia conmutativa. Bueno, esto en cuanto a la justicia. Veamos en cuanto a la solidaridad. La solidaridad. Entonces, la solidaridad es cooperar con los demás cuando ellos están en dificultad. Por ejemplo, hay una pandemia, hay un terremoto, ¿no? O hay un maremoto, ¿sí? Entonces, la solidaridad nos invita a salir de nuestro egoísmo, de nuestra indiferencia y nos exige dar la mano, cooperar con los integrantes de una comunidad o sociedad que está atravesando dificultades, ¿no? Entonces, la solidaridad, eh, bueno, con Perú, cuando ocurrió desastres, 31 de mayo de 1970, llegó mucha ayuda, ¿no? Cuando algún país vecino ha sido castigado
¿no? Por algún desastre, Perú también se ha hecho presente con la ayuda internacional, ¿no? Entonces hay un toma y daca, ¿no? En este sentido. Entonces, a ver, si la dignidad considera al hombre como un fin, la igualdad se opone a toda clase de discriminación. La justicia dice no a toda clase de privilegios. La solidaridad dirá el valor de la solidaridad, solidaridad justo. Eh, solidaridad sería un no a qué? Un no a la indiferencia, ¿no? O si quieren, un no al egoísmo, un no a la indiferencia, ¿no? Frente a los, junto a los males ajenos, ¿no? Entonces, es el valor de la solidaridad. Tenemos, por último, ¿qué valor? El valor de la libertad, ¿no? El valor de la libertad. Eh, el valor de la libertad es la autonomía de la voluntad, ¿no? Que aquí libertad y voluntad podemos tomarlo como una suerte de, no sinónimos estrictamente, ¿no? La voluntad siempre tiende al bien y la libertad es la acción, lo que uno decide, ¿no? Pero ya, libertad es la autonomía, ¿no? De la voluntad humana para elegir, ¿no? Entre el bien y el mal, entre lo bueno y ¿no? Lo bueno y lo malo, y claro está, este, tomar decisiones, ¿no? Y actuar. Y podemos hablar de una libertad individual, pero sobre todo acá tiene que ver con esa libertad política, la autonomía que tienen los pueblos para tomar decisiones, ¿no? De manera autónoma, ¿no? Entonces, cuando un país, ¿no? Un país se entromete en los asuntos internos, políticos, ¿no? De otro país, entonces está transgrediendo su autonomía, su libertad política. Y eso va contra la armonía, contra el bienestar de los pueblos, ¿no? Entonces, esto tiene que evitar. Eh, la libertad sería un no a qué aquí, ¿no? Un no a la coacción o a la imposición, ¿no? Entonces, la libertad realmente es convicción, es voluntad propia. Entonces, la libertad sería no a la imposición, para hacerlo, no, para hacerlo, digamos, más fácil. Entonces, un no a la imposición. Un no a la imposición, un no a la coacción, ¿no? A la presión, ¿ya? Entonces, un no a la imposición. Bien, entonces, estos han sido, jóvenes, los valores fundamentales, ¿no? Éticos fundamentales que harán posible, si es que los países lo asumen, básicamente, ¿no? Como parte de una carta magna, como parte de un acuerdo social entre todos, ¿no? Y así evitar toda clase de conflictos, de guerras, ¿no? Etcétera. Bien, vamos en este momento a pasar al siguiente tema.
Bien, seguimos entonces con este tema también muy importante, ¿no? Denominado los dilemas éticos. ¿Los dilemas éticos? Bien, la definición de dilemas éticos, luego las clases de dilemas hipotéticos y reales, ¿no? Eh, el dilema ético nos lleva a pensar en un conflicto, ¿no? En un conflicto que es algo verdadero y es algo inevitable, ¿no? Según la profesora, bueno, la profesora Gainza, una profesora uruguaya, ¿no? Eh, ha propuesto, ¿no? Esta definición de dilema ético como una situación posible, pero, pero que crea un conflicto moral, ¿no? Entonces, dilema es un conflicto, ¿no? ¿Qué pasa? En este dilema se solicitan, se pide, se exige a los oyentes una solución razonada, ¿no? Una solución razonada, o también, pues, si no es el oyente, el protagonista de la historia, que es el sujeto, presenta una solución, ¿no? La solución es una elección disyuntiva, ¿no? Donde los personajes del relato, de la historia, solo tienen dos opciones, dos salidas, ¿no? Por eso se habla de dilemas. Ambas son defendibles y ambas son factibles, ¿no? Eh, bueno, de resulta de todo esto, pues ocurre que la persona, ¿no? Está ante una situación conflictiva, ante un dilema, como decíamos. Se suceden cuestionamientos, ¿no? Análisis antes de su elección. Entonces, esto es lo que es un dilema ético, una situación donde se plantea una elección disyuntiva, dos opciones, en la realidad. Hay un conflicto moral, por lo que se necesita urgente de una solución meditada, razonada, ¿no? Tenemos dos tipos, dos clases de dilemas éticos. Los dilemas llamados hipotéticos son poco probables de que ocurran, pero no imposibles. Pero lo interesante que de ello sacamos un problema moral, un conflicto moral. Y ese es el asunto, ¿no? Será poco probable, no imposible de realizarse, pero nos invita a razonar, a pensar acerca de un conflicto moral, ¿no? Y entonces nos presentan, por ejemplo, acá, ¿sí? Todo ilustrado. A ver, y ocurre, lo podemos leer, ¿sí? Imaginemos que un tren sin frenos viene a toda velocidad y se dirige hacia cinco trabajadores que están en la vía, ¿no? No podemos avisarles y tampoco podemos detener el tren, pero sí podemos accionar una palanca que lo desviará hacia otra vía. El debate, ¿no? El debate, digamos, ¿no? El razonamiento, el razonamiento, bueno, estamos en que
No podemos avisarles y tampoco podemos detener el tren, pero sí podemos accionar una palanca que los desviará hacia otra vía, ¿no? El detalle es que en esa otra vía hay una sola persona, entonces el debate, decíamos así, ¿no? El razonamiento se entabla, ¿no? En cuanto que en esta difícil situación, ¿qué haríamos? ¿Apretaríamos la palanca para que muera una persona y salvar a 5? Claro, esa es una elección, esa es una opción. ¿O dejarías morir a cinco personas para salvar a una persona? Claro, uno se inclina y dice, caramba, no puedo avisarles, tampoco puedo hacer que el tren se detenga. Entonces me dan ese dilema, me dan esas dos opciones, esas dos salidas, ¿no? O mueren 5 o muere solamente una persona. Ese es el dilema ético. Claro, uno dice, profesor, ya pues preferiría que muera una en vez de que mueran 5, ¿no? Ah, ya. Entonces, ahí está, con su ejemplo, eh, el dilema hipotético. Ahora, en el dilema real, ¿no? En el dilema real, son situaciones conflictivas, ¿sí? Tomadas de la vida diaria, de la vida real, ¿no? Son más realistas, claro, en relación al dilema hipotético, por eso se llama dilema real. Por ejemplo, aquí nos plantea, Manuel necesita 50 soles, ¿no? El ejemplo, Manuel necesita, estamos en el dilema real, ¿sí? Eh, Manuel necesita 50 soles para la leche de su hijo. Solo tiene dinero, pero solo tiene dinero para las compras diarias para el hogar. Y bueno, ¿qué hacer? Esperar un milagro. Bueno, ese va a la tienda y la cajera se equivocó al darle vuelto de 100 soles. Ante esto, Manuel se enfrenta a dos opciones, a dos preguntas. ¿Devolver el dinero a la cajera o quedarme con el dinero, ¿no? O quedarme con el dinero. Bueno, que lo descuenten a la cajera, bueno, pues por no irresponsable, etcétera. Entonces, he allí un dilema real, ¿no? Ujú. Claro, dice, devuelvo el dinero a la cajera, pero su hijo se va a quedar sin tomar la leche. Y ya, y si deja a su hijo sin tomar la leche, entonces la cajera no le descontará. Es una de ellas, o una o la otra, que tienes que decidir. Bueno, esto es entonces en cuanto a los dilemas éticos, ¿no? La definición y las clases hipotético real. Veamos ahora los dilemas éticos contemporáneos, ¿no? De una parte el aborto y de la otra la eutanasia. Veamos primero en relación al aborto. A ver.
Bueno, tenemos pues los dilemas éticos de nuestra época, los dilemas o los llamados dilemas contemporáneos, ¿sí? En primer lugar, el aborto inducido, ¿no? El aborto, saben ustedes, es la interrupción del embarazo de manera intencional. Está en juego el derecho a la vida del ser humano, ¿no? Sabemos que a los 3 meses el bebé está formado, solo le hace falta crecer. Entonces, hay diversas formas del aborto inducido, ¿no? Métodos de succión, métodos de la dilatación, el método de la solución salina o el método de la cesárea, ¿no? Donde el médico abre el vientre de la madre y saca al bebé. Entonces, es la interrupción, pues, del embarazo, ¿no? En el seno de la madre, todo ser humano, por 6 meses, ¿no? Es su proceso, ¿no? La concepción, la formación del ser humano y luego su desarrollo. Como decía, los 3 meses ya se puede hablar, ¿no? A los 3 meses el bebé ya está formado, es un ser humano, ¿no? Solamente en los meses restantes ha de crecer para luego nacer. Bueno, esta es la idea. Hay dos posturas en cuanto al aborto, ¿no? Como bien se sintetiza acá, ¿no? Se sintetiza el aborto a favor, ¿no? La postura a favor considera que el feto todavía no es persona, ¿no? Eh, Él no es persona y entonces está sostenido por Peter Singer, ¿no? Peter Singer. Y la otra postura es en contra, ¿no? En contra del aborto, donde se considera que el feto ya es persona, ¿no? El feto ya es persona, en cambio acá en Singer el feto aún no es persona. Y acá esa gran diferencia, ¿no? El feto ya es persona. Y si es persona, él tiene conciencia, tiene libertad y tiene responsabilidad, ¿sí? Tiene derechos. Robert Spemann, ¿no? Robert Spemann es que sostiene esta postura. Veamos la postura de Peter Singer a favor del aborto. Este filósofo, digamos, utilitarista australiano, Peter Singer, no, considera que las personas que cuestionan el aborto se basan en el siguiente argumento. Hay un argumento que ustedes pueden mirar ahí en sus cuadernillos. Hay 3 premisas, premisa 1, premisa 2 y la conclusión. Ahí se lee, es malo matar a un ser humano, ¿ya? Es la premisa 1. La premisa 2, un feto humano es una persona inocente, ¿ya? Es una persona inocente. La conclusión, por lo tanto, es malo matar a un feto humano, ¿ya? Entonces, por lo tanto, es malo matar a un feto humano. Entonces, ahí, ser humano inocente, a persona inocente, según el silogismo, eh, sería el término medio, la que se repite, ¿no? Para formar el silogismo. Bueno, esto en cuanto al argumento.
en cuanto al argumento. Veamos, la crítica de Singer a este argumento consiste, pues, primero, distinguir los conceptos del hombre. El hombre es parte de una especie biológica, ¿no? Entonces, hay que distinguir, ¿no?, entre los conceptos de hombre y el concepto de persona. Como hombre es miembro de una especie biológica y como persona es un ser que debe tener autoconciencia, racionalidad, ¿no? Y que en virtud de ella goza de derechos, porque se dice que es persona. Luego, dice Singer, hay que reconocer que el feto, aunque es un ser humano, un miembro de una especie biológica, ¿no? No es una persona, ¿no? El feto no es persona. Entonces, es que no posee racionalidad, no tiene razón, no tiene autoconciencia, no tiene libertad, no tiene responsabilidad, ¿no? Por consiguiente, si el feto no es persona, acá en la ficha dice, el feto todavía no es persona, no es persona, entonces no tiene derecho a la vida. No tiene derecho a la vida. Por lo tanto, no se le puede matar, se puede realizar el aborto. De ahí que los padres, que sí son personas, y eso significa que tienen derechos, entonces ellos sí pueden elegir abortarlo. Eso es lo que dice descarnadamente, digamos ahí, ¿no? Peter Singer. Pero esa es la postura a favor del aborto. Veamos la postura en contra del aborto. El cristianismo considera que la persona como tal empieza la vida, empieza su existencia en el momento de la concepción, ¿no? En el momento de la concepción, el momento masculino, ¿no? El elemento femenino se unen el espermatozoide y el óvulo, y que en consecuencia la práctica del aborto es inmoral, pues atenta contra el primer derecho de todo ser humano, contra el primer derecho de la Declaración Universal de Derechos Humanos, si quieren ustedes, el derecho a la vida, ¿no? Su representante es Robert Spemann. Por supuesto que esta es una postura propia del cristianismo. Siempre ha dicho, el quinto mandamiento, creo que es, ¿no? No matar. Bajo ese punto de vista, el aborto, pues, atenta contra la vida. El aborto, sin duda, ¿no? El aborto es inmoral. ¿No? Esto es en cuanto al aborto inducido. Primer dilema ético contemporáneo. Veamos el siguiente dilema ético contemporáneo. ¿Cuál es la eutanasia? Eutanasia. Bueno, la palabra eutanasia viene del prefijo griego eu, que es bien o bueno, ¿no? Bien o bueno. Y thanatos. A ver, estoy en duda si es thanatos, que es muerte. Entonces unimos ambos, ¿no? Una buena muerte, una bonita muerte. Eso es la etimología, ¿no?, de la palabra eutanasia. Bueno, la eutanasia es el acto médico, se define acá, es el acto médico que causa la muerte a un paciente por petición expresa
del mismo paciente, ¿no? O de su familia, o de su familia. Claro está que, que encargan a un médico, ¿no? Para que realice este acto. Entonces, la eutanasia es el acto médico, ¿no? Que tiene la intención de causarle la muerte a un paciente que tiene una enfermedad en etapa terminal, ¿no? Que, que está acompañado de sufrimientos que alteran la vida emocional del paciente, como también de sus familiares, ¿no? Y entonces, el mismo paciente decía, o sus familiares se toman la libertad, ¿no? La decisión de acudir pues a la eutanasia, ¿no? Entonces encargan para que realice este acto un médico, ¿no? Entonces el médico realiza lo que otros le piden o decidieron libremente, ¿no? Entonces, algo así como un soldado fusila por orden de superiores. Médico sería un soldado que no fusila, sino realiza ese acto, ¿no? Médico de quitarle la vida, pero por petición del mismo enfermo o de los familiares. Entonces, esto ha abierto una polémica, digamos, ¿no? Y entonces hay posturas a favor, una postura a favor y la postura en contra, ¿no? La postura a favor defiende la idea o argumenta que el derecho fundamental a la libertad, ¿no? Predomina. El sujeto puede decidir sobre su propia vida. Entonces, los que son partidarios de la eutanasia, ¿no? Defienden pues que los enfermos tienen el derecho a ser libres y a elegir sobre su propia vida. Solo las personas pueden decidir hasta cuándo la vida es deseable y compatible con la dignidad humana y de ninguna manera puede ser presionado, forzado a seguir viviendo a costa de sufrir, ¿no? Ya no es una vida digna, ¿no? Ya no es una vida digna. Entonces, esta es la postura a favor. Nadie puede ser obligado a seguir con vida indigna o indeseable, ¿no? Las personas eligen sobre su propia vida. Entonces, y la postura en contra es, ¿no? Argumentan que el derecho fundamental a la vida, ¿no? El derecho fundamental a la vida prima. El sujeto no puede atentar contra su propia vida. Los que se oponen a la eutanasia argumentan que el primer derecho y el más decisivo es el derecho a la vida. Entonces, sobre todo desde la visión cristiana, la eutanasia está en contradicción al quinto mandamiento, no matarás, ¿no? El cristianismo. Y en este sentido, la eutanasia si ocurre la eutanasia de parte de los que están en contra de ella, si ocurre la eutanasia es un suicidio de parte de la persona que quiere morir. Y si un médico, ¿no? Y si un médico realiza esta práctica de quitarle la vida, se considera que es un homicidio, ¿no? En conclusión, pues la eutanasia o es un suicidio o es un homicidio. Para los que están en contra, entonces es atentar contra la vida. Ir contra el quinto mandamiento, no matarás, ¿no? No matarás. Y esto es realmente el asunto. Bien, a continuación vamos con la lectura y los ejercicios.
Bien, tenemos la lectura, ¿no?, que corresponde a esta semana. A ver, la clave de esta lectura es la C, pero a ver, sí, tenemos tiempo. La lectura que pertenece a William, La ética y los límites de la filosofía, ¿no? Es un texto que en las primeras líneas nos dice que el pensamiento de que yo lo hice, la idea de que afirmar de que yo lo hice, tal o cual acción, no tiene un significado especial, dice, ¿no? Lo que es significativo es si lo hice voluntariamente, lo que debería haber hecho. En la segunda línea, subrayamos, ¿no? Hay que considerar si lo hice voluntariamente, es decir, si lo hice con plena uso de mi libertad, autonomía. No es tanto hablar de que yo hice o no hice tal cosa, sino si lo hice voluntariamente o libremente, ¿no? Entonces, siguiendo el texto, dice, a ver, lo agarro del inicio. El pensamiento de que yo lo hice no tiene un significado especial. Lo que es significativo es si hice voluntariamente lo que debía haber hecho. Subrayamos si hice voluntariamente. Esto desvía el foco de nuestra atención de una dimensión importante de la experiencia ética, que reside, ¿no?, que reside sencillamente en la distinción de lo que uno ha hecho y lo que no ha hecho. Eso es lo que no tiene relevancia. Sigue, dice, esta puede ser una distinción tan importante como la existente entre lo voluntario y lo no voluntario. ¿Ya? Entonces, segunda línea, si hice voluntariamente, 1, 2, 3, 4, 5, la quinta línea, ¿no?, entre lo voluntario y no lo voluntario, entre lo libre y no libre. Podemos, ¿no?, empleando nuestros conceptos que hemos utilizado. Entonces dice, la obligación moral es ineludible, es inevitable. Se sigue leyendo allí, ¿no? Podemos ver 1, 2, 3, 4, 5 líneas antes de terminar. Coge el otro concepto sobre la censura. ¿Ya? Entonces, cuando se habla de que una acción moral, su importancia está si hice o no voluntariamente, es decir, entre lo voluntario y no voluntario, nos encontramos ante una obligación moral. Hay una obligación moral ahí que es inevitable. Entonces, 5 líneas antes de terminar, dice, la censura es la reacción característica del sistema de la moral. La censura, ¿se acuerdan? Hemos visto en la norma moral, el remordimiento, el autorreprocho, la culpa, ¿no?, el cargo de conciencia, que ya he mencionado, dice acá, constituyen la reacción característica de primera persona dentro del sistema. Y si un agente no experimenta nunca estos sentimientos, ¿qué sentimientos? De censura, de remordimiento, pues de cargo de conciencia, había agregado yo, no. No pertenecería al sistema de la moral o no sería un verdadero agente moral en términos del sistema. ¿Ya? Entonces, allí ya hacia abajo, dice, conforme al texto ¿no?, citado, podemos afirmar acerca de la obligación moral que la C está asociada a la voluntad, ¿no?, a la decisión libre y a la censura del hombre. Está asociada a la voluntad y la censura del hombre. El tema de la obligación moral, al estar inmerso propiamente en algún sistema moral, implica la voluntad de cada persona, la libertad de cada persona de acatar algo o de no hacerlo, ¿no? Voluntaria o no voluntaria, como decía en el texto. Así como también implica la censura, ¿no? Hacia uno mismo. ¿Se acuerdan de
Crimen y castigo de los Raskolnikov, se implica la censura hacia uno mismo mediante el remordimiento, por ejemplo, o la censura entre personas, ¿no? Ya, entonces, eso es la C. En la pregunta 1, un momentito. Bien, decía en el ítem 1, Kant considera la dignidad como un valor fundamental. Por eso, cuando nos referimos a la dignidad humana, no lo hacemos como algo que posee toda persona, porque si es una posesión se puede perder. La dignidad humana no pertenece al ámbito de poseer, sino al de ser, al de ser, o sea, la ontología, a la naturaleza, al esencia, digamos, ¿no? Y esto se predica de todas y cada una de las personas. Las personas son dignas. Por eso, en concordancia con Kant, podemos señalar que la de toda persona es realmente valiosa en sí misma, ¿no? Entonces, este valor es una cualidad intrínseca de toda persona, forma parte de su ser, de su naturaleza, y resalta que toda persona es realmente valiosa en sí misma, ¿ya? El hombre es un fin en sí mismo, nunca un medio. Eso es lo que define al valor de la dignidad de la persona. A ver, veamos la 2. La 2 es la B. A ver, en la 2. Una jueza de Oklahoma liberó en 2023 en Estados Unidos a un hombre que estuvo preso durante 48 años, acusado de homicidio. Su nombre es Glenn Simmons, de 70 años, y fue liberado después de que un tribunal de distrito determinara que pruebas cruciales de su caso, que pruebas especiales de su caso nunca fueron entregadas a sus abogados. Ausencia de pruebas y evidencias. Considerando este caso y el tema de los valores, señale el enunciado adecuado. La 2 es la B. Simons fue condenado de manera bastante injusta. ¿Mm? Recordemos que la justicia es el valor que exige similar trato para todo ser humano en el reparto de bienes o castigos. No hay ninguna clase de discriminación, ¿no? Con independencia de su condición. Entonces, en este caso, ¿no? Ahí se da la condena de un inocente. La ley no ha actuado con justicia. En la 2 la B. La 3. La 3. La respuesta es la D de dedo de dado. El paciente falleció haciendo uso de su libertad. A ver, ¿qué tenemos acá? La 3. La eutanasia es una actividad ilegal en Inglaterra, ¿no? Como en algunos otros países europeos. A pesar de esta circunstancia, el ciudadano británico Tony Nicholson buscó ante la corte, sin fortuna, la aplicación de la eutanasia, debido a que padecía una parálisis severa durante varios años. Entonces tenía una vida vegetativa, ¿no? No era una vida consciente. Cuando finalmente, tras un proceso largo, el Tribunal Superior de Londres le negó definitivamente la muerte asistida, sin consecuencia para los médicos que lo fueran a asistir, ante esta situación, Tony
Nicholson se negó a seguir medicándose. Se negó. Murió a los 10 días. Sobre este caso se puede señalar que el paciente falleció haciendo uso de su libertad. La libertad es el valor que reconoce la autonomía del hombre para elegir y tomar decisiones por su propia determinación. Él no quería seguir viviendo, ¿no? De manera indigna, sometido a un sufrimiento, ¿no? Entonces él decidió aplicarse la eutanasia. La eutanasia. Ya, veamos la pregunta 4, la B. Bien, en la pregunta 4 tenemos la B. Garantiza plenamente la dignidad de toda persona. En la 4, en un Estado verdaderamente democrático, la justicia se realiza a través de leyes justas que el ciudadano debe respetar, pero la justicia también puede ocurrir en un sentido inverso, desde los ciudadanos hacia el Estado. En este caso, los ciudadanos evalúan al Estado si éste es realmente justo y garantiza los derechos de todos los ciudadanos. Porque un Estado realmente justo nos considera a todos nosotros como seres valiosos en sí mismo. Por eso se puede deducir que el Estado es realmente justo si garantiza plenamente la dignidad de toda persona. El valor de la dignidad hace del hombre un fin en sí mismo y además poseedor de un valor intrínseco y de un respeto máximo. El Estado verdaderamente democrático trata con dignidad a la persona o garantiza plenamente su dignidad, ¿no? Esto es la 4, insistiendo sobre el valor de la dignidad como valor ético fundamental, ¿no? Que posibilita la vida pacífica y armoniosa, ¿no? A cualquier nivel, ¿no? De país o a nivel global. Y la pregunta 5. A ver aquí en la 5. Desde Aristóteles se entiende por justicia correctiva aquella donde la situación moral o legal sale del equilibrio y debe ser restituida. La figura de la justicia en las catedrales medievales, que sostiene una balanza en la mano y lleva una venda sobre los ojos, representa esta justicia correctiva, el concepto de justicia correctiva, ¿no? La venda sobre los ojos simboliza la necesaria imparcialidad que evidentemente es constitutiva de toda justicia, la necesaria imparcialidad. La imparcialidad no significa en modo alguno ya igualamiento
igualdad, sino que su contenido consiste en que únicamente falla un juicio justo quien decide el caso imparcialmente, es decir, independientemente de la persona. Y esto quiere decir positivamente, exclusivamente en consideración de aquello que los afectados merecen sobre la base de lo que hicieron. Conforme al texto, la justicia correctiva es imparcial porque decide el caso independientemente de la persona, ¿ya? Independientemente de la persona, ¿no? Entonces, la justicia es imparcial porque decide el caso independientemente de la persona juzgada, ¿no? A ver, la pregunta 6. La pregunta 6, la B. Considere el siguiente dilema ético. Dilema, ¿eh? Un hospital tiene un número limitado de recursos médicos. A este centro médico son llevados 2 pacientes graves, heridos por proyectiles debido al asalto a una farmacia, y solo se puede atender a un paciente. El primero de ellos es un prontuariado asaltante de 24 años, herido por la policía, con grandes posibilidades de sobrevivir, mientras que el otro paciente es una víctima del asalto, una enfermera de avanzada edad que se hallaba circunstancialmente allí buscando unos medicamentos para un paciente. ¿Cuál sería la mejor decisión médica desde una óptica utilitarista? Óptica utilitarista. El utilitarismo siempre ve que la mayor cantidad posible de gente se beneficie, ¿no? Sea feliz. A ver. B, atender a la anciana víctima del asalto. El utilitarismo busca el mayor beneficio, como les decía, para la sociedad. En este caso, salvar a un criminal no es lo más beneficioso, aunque tenga estas grandes posibilidades de recuperación. La decisión más beneficiosa es atender a la mujer de bien, de avanzada edad, porque así trabajando podrá salvar, ¿no? Podrá dar salud a muchas personas. En cambio, el delincuente, en vez de dar salud, va a atentar contra la vida, ¿no? Bueno, una pregunta interesante, ¿no? La 7. La 7 es la D de dedo o de dado. A ver, unos minutos estaremos acá, puesto que tuvimos problemas para iniciar hoy en día. A ver, la siete es la D. Está ajeno a la legalidad, pues es alguien amoral. A ver, la 7. Pedro, un joven estudiante de Derecho, comentó con unos compañeros de aula que apareció recientemente en el noticiero, apareció recientemente en el noticiero el caso de un paciente de esquizofrenia que vivía con su familia y que no había recibido su medicación periódica. Probablemente la familia lo había olvidado. En consecuencia, este agredió y provocó la muerte de un miembro de dicha familia. De acuerdo con este contexto, el joven estudiante puede afirmar que dicho paciente está ajeno antes que a la legalidad, a la moralidad, ¿no? Claro está la legalidad también. Está ajeno también a la moralidad, pues es alguien amoral.
¿no? Entonces, alguien es amoral porque está ajeno a la norma moral, ¿no? O sea, no hay conciencia, no hay libertad, ni hay responsabilidad moral. Y claro está, de remate, la ley no está presente, pero propiamente está ajeno a la moralidad. Está correcto, claro está. Entonces, los pacientes psiquiátricos o personas que tienen una condición mental severamente inestable no poseen propiamente una conciencia que les permita distinguir aspectos básicos de la realidad, como lo bueno o lo que está ajeno a la legalidad, a la moralidad, porque es alguien amoral. Y es alguien amoral porque no cuenta, repito, no cuenta los requisitos o las condiciones para una persona moral. No cuenta con la conciencia, ni la libertad, ni la responsabilidad. Y por último, en la 8, un joven electricista, Alberto, un joven electricista, conduce su auto con prisa porque lleva consigo dentro del vehículo a su hijo menor, que tiene fiebre por algún problema médico que desconoce. Trata de llegar al centro médico más cercano, al servicio de emergencia. Al llegar a un cruce, nota que casi ha excedido el límite de velocidad permitido en dicha zona urbana. Tiene cierto sentimiento de culpa, censura, cargo de conciencia, ¿no? Porque podría haber ocasionado algún accidente. Según el contexto, Alberto, la C presupone que ha infringido algo y siente culpa, ¿no? Supone que ha infringido una ley moral, ¿no? Y siente culpa. O infringido una norma jurídica y entonces piensa que el policía, si lo detectan, ¿no? Tendría que ponerle una sanción, ¿sí? Que es algo externo, pero aquí se reduce a lo interno, a lo moral, ¿no? Bueno, esto entonces ha sido todo por esta semana y agradezco la ocasión de estar con ustedes en aula de consultas académicas.